amigos de Zona de Contagio? Estamos nuevamente en estos tiempos de guerra, de masacres, de torturas y terrores y es cosas espantosas que realmente no paran de sorprendernos. No se agota el ingenio maléfico de todas las cosas que nos están sucediendo para hacer que el 2023 sea realmente un año apocalíptico, ¿no? Entre todos los cataclismos, incluyendo el de nuestro Acapulco destruido, Acapulco de tantos recuerdos, hecho cenizas, ¿no? Escombros, ruinas. Y bueno, pues como siempre, nos quedan estos espacios, por lo menos a mí me quedan estos espacios para hablar de cosas un poco más amenas, un poco más amables. Y en esta ocasión tenemos un invitado, sasazo sensacional, que a mí me da un enorme orgullo. Es un estupendo escritor, formado como abogado, con una trayectoria increíble, ha estado en puestos como agregado cultural, ha sido director del Canal 22, ha ganado la Guggenheim, en fin, los méritos de nuestro invitado agotarían el tiempo que tenemos de este show. Entonces vamos a reducirlos a eso y nada, vamos a decir que en algún momento de su creatividad aventó esta cosa que se llamó En búsqueda de Klingsor, que yo siento que fue como una especie de terremoto literario y cambió todo, por lo menos cambió todo desde el punto de vista de quienes vivimos en ese periodo y estábamos empezando maldiciendo el estado de las letras. En ese momento, él con otros escritores amigos también formaron el crack. Y vamos a hablar de eso. Él es Jorge Volpi. Jorge, qué gusto tenerte, qué padre que hayas podido concedernos un rato. Yo sé que tienes un calendario apretadísimo. No, me da muchísimo gusto, Neif, estar con ustedes, volverte a ver después de tantos años de solo irnos cruzando y después de esa juventud compartida, de encontrarnos entonces en México muchas veces y ahora pues en las vueltas de la vida, volvernos a ver. O sea, ahora que lo dices, el año próximo se cumplen 25 años de que publiqué En busca de Klingsor y de repente pues ya suena terrible que haya pasado un cuarto de siglo y por lo tanto, más o menos ese tiempo de que no nos vemos, ¿no? Yo creo que Físicamente. sí. Salvo, como tú dices, estos cruzamientos que hemos tenido en varios espacios. Pero también yo, algo que puedo presumir es que fuimos compañeros de una beca de jóvenes criaturos en un Ujú. tiempo que yo no sé si existía todavía los recuentos escritos o si todavía se usaban los petroglifos, pero fuimos una generación muy de las primeras, de las primigenias, de las primitivas, de las becas para los jóvenes creadores del FONCA. Y bueno, ahí sí nos llegamos a ver varias veces y compartimos espacios y discutimos ideas. Todavía tú no escribías Cleansor. No, no, en esa época yo creo que yo había publicado solo mi primera novela, yo creo, cuando nos conocimos, Creo que Neif, sí. a Sí, pesar de creo la que sí. competencia. Debe Sí, haber sido año, no sé, 94 por ahí, creo ¿no? que sí. Sí, debe haber sido el 94, o sea, todavía el siglo pasado. Y bueno, pues nada, era un momento interesantísimo. Y bueno, yo lo has hecho 10,000 veces, pero me encantaría si pudiéramos regresar un poco a ese crack, a ese momento del crack, en el que siento yo que si algo creo que yo tenía en común contigo, con Padilla y con los demás colegas, era este terrible desencanto, frustración por la literatura mexicana, no solo la literatura, también la música, el rock y el cine mexicano nos causaban un profundo desencanto. Y bueno, la respuesta de ustedes fue el manifiesto del crack. Y pues cuéntanos un poco desde este momento, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas de eso? Aunque, insisto, no vamos a descubrir el hilo negro, pero me encantaría que me digas qué sientes hoy en 2023. Bueno, pues efectivamente, yo creo que tú y yo, eso, nos conocimos 93, 94, que fueron más o menos los mismos años en que yo terminé por conocer a Pedro Ángel Palou y a Ricardo Chávez, que por cierto ahora vive aquí en Madrid y nos vemos con frecuencia en Qué esas vueltas bien. de la vida. Y yo ya conocía a Eloy Urroz y a Ignacio Padilla de antes, y en el 94 fue que empezamos a fraguar la idea de hacer un grupo literario, justamente. Yo creo que fue la Navidad del 94, o sea, hace casi 30 años, que nos reunimos en casa de Eloy Urroz. Ahí pensamos que era una buena idea hacer un grupo, darle un nombre,
a Pedro Ángel Palou se le ocurrió crack para hacer un juego de palabras con boom, no muy afortunado porque, como te acordarás, en esa época éramos niños tan bien portados que no sabíamos que el crack era una droga. eh, Así que después que una y otra vez nos preguntaban si escribíamos sobre los efectos del crack o con los efectos del crack, pues teníamos que reconocer que no sabíamos siquiera que era una droga en esa época. Y sí, en efecto, nuestra generación estábamos un tanto cansados de la literatura que se había vuelto un tanto exótica, el tener que repetir una y otra vez los mismos moldes del realismo mágico, que en esa época era la única manera de ser reconocido como escritor latinoamericano, o esa es la única que parecía existir. Y lanzamos ese juego que terminó convirtiéndose en serio del Manifiesto del Crack un par de años después, un año y medio después, en el 96. Y bueno, desde entonces formamos este grupo, creamos esta amistad literaria, publicamos novelas al mismo tiempo, nos engarzamos en polémicas en México en esa época. Y bueno, luego al cabo de los años, cuando se cumplieron 20 años del crack, volvimos a reencontrarnos. Unos años después todavía alcanzamos a publicar un segundo manifiesto del crack para tratar simplemente de revisitar qué había pasado en todo ese tiempo. Y luego, pues trágicamente, de alguna manera, para nosotros el crack terminó o se acabó en el momento en el que Ignacio Padilla murió prematuramente en un accidente de coche, ¿no? Es Hace horrible, espantoso. exactamente ya varios años y aún así, pues los que quedamos, sobre todo Pedro Ángel Palou, Eloy Ross y Ricardo Chávez, seguimos teniendo una muy buena amistad. Después de muchísimo tiempo sin vernos, coincidimos en Madrid justamente este año, en el mes de mayo. Hacía muchísimos años que no estábamos, por lo menos los cuatro firmantes originales juntos, y lo volvimos a hacer aquí. Así que, pues en ese sentido, pues la nostalgia queda de aquella época. Ah, ah. Súper. No, sí, era obvio, ¿no? Perdón, Alejandro, No, 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 disculpa. no, 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 la verdad es que no sé ni por dónde empezar porque yo meterme a una conversación entre Nave y ella y Jorge Volpi se me hace para que me No, por supuesto. excomulguen, ¿no? De ninguna manera, Alejandro. Un Porque a absoluto. fin de cuentas representan una generación un poquito paralela literaria que se fue formando en un momento pues como de crisis, ¿no? De tantas crisis que veníamos viviendo y surgen ustedes como superestrellas de la literatura, ¿no? Yo Entonces, no. ahí la verdad es que me gustaría un poquito, que Jorge ya nos platica un poquito cómo se crea el crack, pero cómo continúas, ¿no? Después de venir de estas grandes rupturas literarias que venían, de movimientos literarios que ya estaban muy engarzados y ustedes surgen con toda esta parte, pero ¿cómo continúas esto, no? Porque a fin de cuentas siguen muy vigentes, ¿no? Jorge Volpi sigue muy vigente como autor, como digo, con una filosofía y con una manera de ver el arte en la literatura muy impresionante, ¿no? Pero eso yo creo que es la validez, ¿no? No es hacer un movimiento del crack, sino mantenerte durante todos estos años, casi 30 años de carrera, tan vigente, ¿no? Porque publicas pues, de todo, ¿no? Cuento, novela, ensayo, publicas en el Reforma es una vez a la semana, ¿no? Me parece, y como dice Nate, Sí, trabajas en el canal 22, fuiste director en la universidad, director editorial en la universidad, ahora eres agregado cultural en España, ¿no? Entonces, ¿cómo te mantienes vigente durante todos estos años? Bueno, eso realmente no lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver con la suerte. O sea, a partir, digamos, sobre todo de que Nacho Padilla muere en este accidente, pues nos hace ver que la suerte en realidad sí tiene mucho que ver. Y en el otro sentido, una cierta disciplina constante.
¿no? Uno no puede decidir ni determinar muchas cosas, no puede determinar si vives después de un accidente de coche, pero lo que sí, y hay que decir que en eso los 5 firmantes originales y luego también Vicente Rasti y Alejandro Stibil que se unieron después, pero bueno, hablando de los 5 que firmamos el manifiesto originalmente, pues hemos seguido escribiendo, Nacho hasta su muerte, sin importar lo que pasara a nuestro alrededor, sin importar si teníamos unos trabajos u otros, las vidas familiares, los amores, la vida misma, y sobre todo pues mantener como una constancia en la escritura y pensar que la escritura le da sentido a la vida, ¿no? Y que a partir de ahí pues hay que centrarse en ella. En mi caso te diría además que yo he intentado a lo largo de todos estos años que la literatura nunca sea mi fuente principal de trabajo. He tratado de tener otros para permitir que la literatura siempre sea más un placer, un espacio en el que estar buscando los ratos libres para poder ejercerlo y por lo tanto tener más libertad, en mi opinión, y también menos presiones para poder escribir lo que sea. Y luego, pues a partir de ahí, pues ya lo que va pasando con cada libro, con cada historia, pues va siendo distinto y cada una le va tocando un lugar en esta carrera literaria que es como la vida misma y en donde lo importante pues es el camino y no el resultado. Es una interesantísima ironía esto que acabas de decir, ¿no? Que la manera en que has encontrado la libertad en la literatura es no viviendo de ella, que es suena como extraño, ¿no? Porque el gran sueño de muchos, incluyéndome, es solo hacer esto, solo escribir y dedicarme a esto para... Pero tienes toda la razón. Al solo hacer esto, la presión en esto se vuelve siempre pues una cuerda, un nudo de ahorcado, ¿no? Que está apretando y apretando, y entonces que es difícil, o sea, no voy a decir que no sea disfrutable, pero siempre existe toda esa tensión de la supervivencia que algunos quisimos evitar a no tomar trabajos reales y dedicarnos a esta vida de mentiritas. Bueno, o sea, la tuya se parece mucho a la de Nacho en ese sentido, con el que tenía todas estas discusiones permanentes, ¿no? Él siempre abogaba por la posibilidad de que un escritor fuera como cualquier otro trabajo y que solo por el hecho de escribir uno pudiera tener seguridad social, jubilación, vacaciones pagadas. Ese era como un poco su anhelo, ¿no? Y yo siempre pensaba en el contrario, o sea, yo pensaba en que eso convierte la literatura en un trabajo y el trabajo siempre tiene algo de obligatorio. Yo tengo que decir que a mí me pasa justo al revés, o sea, yo siempre que me comprometo a entregar un texto en cierto tiempo, lo termino detestando. O sea, la idea de tener la obligación, incluso las columnas de Reforma, tengo que Ah, decirlo, cada semana, que es lo único que he aceptado, digamos, tener obligación. Pero cada vez que me piden algo y hay un deadline y hay un momento clave en el que tienes que entregarlo, y ya lo sabes bien, Nate, últimamente en otro proyecto que conozco. tengo, me cuesta un trabajo enorme sentarme para poder cumplir un deadline y para cumplir una obligación, porque la literatura la relaciono yo con el puro placer. Eh, ha habido momentos muy felices, unos cuantos años, ¿no? A lo largo de estos 30 de estar escribiendo, que he podido dedicarme solo a escribir, pero casi siempre prefiero no, casi siempre prefiero estar haciendo también otra cosa. Está súper interesante eso. Alejandro, No, digo, está increíble. Y digo, ahorita tiene un poquito que ver con la actividad que estás haciendo como agregado, es agregado cultural en España, No, ¿no? no, ¿No? no, sigo trabajando en la UNAM. O sea, en la UNAM fui coordinador de difusión cultural durante 5 años y ahora llevo un año y medio como representante de la UNAM en España, que no es lo mismo, o ajá, sea, esto no tiene nada que ver con el gobierno, es un trabajo puramente universitario. Ok. ya. También está increíble, la verdad, porque digo, el trabajo que ahí llevas haciendo en la UNAM ha sido bastante bueno y sobresaliente, ¿no? Ahora, ahí te quería preguntar, llevas año y medio
fuera de México, ¿no? Digo, vienes y regresas y eso. Cómo ve Jorge Volpi desde fuera a México desde hace año y medio, ¿no? Que ha sido año y medio, digo, llevamos muchos años complicados, pero año y medio que son igual de complicados que antes, ¿no? Pero ¿cómo lo ves el país desde afuera? Bueno, a mí siempre me ha gustado ir y venir de México, y vivir temporadas en México y vivir temporadas fuera. No como Neif, que ya llevas muchísimos años realmente fuera de México, ¿no? En mi Sí, caso, lamentablemente. en los últimos, digamos, 20 años he pasado unos más de 10 en México y los otros fuera, eh, en distintos lugares. Ahora me ha tocado esta otra vez, después de estar 9 años seguidos en México, decidí justamente que necesitaba un poco de distancia y llevo entonces año y medio en España. Eh, Así que me tocó, digamos, pues todo el inicio de esta época, todo el inicio del gobierno del presidente López Obrador, y ahora me ha tocado este año y medio fuera. Eh, y en efecto, digamos, el cambio más drástico fue que yo me fui a estudiar y luego a trabajar y vivir, y estuve varios años fuera de México entre el año 96 y el año 2006, o sea, prácticamente 10 años en esa primera ocasión fuera. Y regresé justamente a fines del 2006 y ese ha sido el cambio más drástico que me tocó presenciar. O sea, con todos los problemas que México tenía en nuestra infancia y juventud, Neif, era un México relativamente en calma, o sea, un México autoritario, pero al mismo tiempo relativamente en calma. Desde el Claro, 2006, pues México se ha convertido en un cementerio. O sea, desde el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico, claro, México pues es uno de los países más violentos del mundo, y tenemos claro. unas cifras espeluznantes de muertes, desapariciones. Eh, Ese fue el más drástico. Ahora, digamos, aunque sigue siendo una consecuencia de eso, verlo desde fuera, pues te permite, digamos, también tomar un poco de distancia, porque la otra novedad de estos años, que yo considero sumamente lamentable también, es que también hasta hace poco México parecía que era una sociedad que no iba a terminar partiéndose a la mitad como otras sociedades del mundo, como Estados Unidos, donde vive Neif, que es un país partido a la mitad, como Totalmente. España, donde vivo yo ahora, que también ya lo era, eh, y como otros tantos. México parecía que al tener un sistema tripartidista, la polarización no iba a ser tan exacerbada. Entonces, lo que más se nota, digamos, a la distancia, en este año y medio fuera, y desde luego desde que estaba en México, es el darnos cuenta de que ahora somos otra de estas mismas sociedades que parecen partidas a la mitad, al menos en nuestro mundo intelectual. Una sociedad en donde solamente puede ser o anti López Obrador o pro López Obrador, y en donde cualquier intento de observar con menos apasionamiento y con una cierta dosis de objetividad lo que está pasando se vuelve muy difícil. Entonces, al verlo desde España, que es un país igualmente polarizado, donde la izquierda y la derecha prácticamente tienen el país dividido casi exactamente por la mitad, pues te permite contrastarlo justamente con lo que pasa ahora en México. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, yo eso era lo siguiente a donde quería llevar esto. Bueno, me da un poco de pena dejar el lado puramente literario porque creo que habría mucho más que decir. Pero bueno, ya que entraste en este tema, yo sí te veo a ti que te has convertido en un intelectual público, en un intelectual público en el sentido quizá anglosajón, con una presencia no solamente en la cultura, sino también en la política y en la vida cotidiana. Entonces, me sorprendió, yo como, pues como bien dices, yo vivo afuera, entonces no, a veces le pierdo el pulso a lo que está sucediendo, o llevo un pulso a veces erróneo de lo que creo que está sucediendo en México. Y de repente descubrir tus artículos o redescubrir tus artículos en Reforma fue muy interesante. Yo encontré una voz ahí muy vital, muy mesurada, con una gran energía y con un gran esfuerzo para romper con lo que tú estás diciendo, con esta polarización, con argumentos que me parecían muy buenos, o quizá algunas veces debatibles, que sea algunas veces no estuviera de acuerdo, eso no importa, pero era una columna que daba, a mí me daba un respiro de las columnas polarizadas que veía en los demás diarios y también en ese, que son muchos.
Y de repente empiezo a ver en las redes, en las malditas redes sociales, esta respuesta patológica, completamente enferma a lo que, no solo lo que tú escribes, pero en tu caso era bastante notable, de cómo tu voz estaba causando un resquemor, una irritación social muy sorprendente. No sé cómo tú te sentiste, ¿no? Cuando, o si ya esperabas que ibas a tener ese tipo de reacción tan tóxica, tan radioactiva. Bueno, digamos, diría que mi talante siempre ha sido bastante conciliador, pero que Mm, desde que empecé a publicar, y esto tiene que ver de entrada solo con lo literario, muy pronto me di cuenta de que es difícil no, al tener una voz pública, no tener inmediatamente de enemigos y detractores. mm, Pero mm, lo que es cierto es que desde que aparecieron las redes sociales y particularmente desde que Twitter, o lo que antes se llamaba Twitter y que ahora se llama X, mm, se convirtió falsamente en el lugar donde depositamos nuestra opinión pública, es decir, un lugar privado, que ya es una gran contradicción, donde depositamos nuestra opinión pública. En todo el mundo, por supuesto, el debate se ha exacerbado, pero no en los mejores términos, porque más que un lugar donde se debatan ideas, las redes sociales son del lugar donde se debaten emociones. completamente. Entonces, es muy difícil, por supuesto, que haya en este medio lugar para los matices, las zonas grises, para ponerte en el lugar del otro, para tratar de encontrar puntos de contacto, para tratar de dialogar. Se vuelve cada vez más difícil y eso no tengo duda, ¿no? Mm, Si a eso sumamos la polarización que ya existe en la parte analógica, en la vida real, en las redes todavía es más exacerbada. Entonces, cuando hay solamente dos posiciones encontradas, eh, tratar no de mediar, porque no se trata de ser un árbitro, sino de distinguir de la mejor manera posible. Eh, aquí ya está el perro a ver, participando. Distinguir de la mejor manera pues, que uno puede los dobles raseros, las mentiras, el doble discurso y tratar de encontrar eh, luces y sombras en lo que opinan los que están en el gobierno y los que opinan en la oposición, se vuelve en redes sociales prácticamente imposible. Digo, al ser polarizado y al ser emocional, cualquier cosa que uno diga que no coincida con una opinión de antemano preconcebida por cada uno de los bandos se vuelve muy difícil de sostener. Entonces, claro, me ha tocado justamente al querer, no sé si lo logro, pero al querer tener esta posición, terminar en una semana ser absolutamente denostado, insultado en redes por quienes apoyan al gobierno de López Obrador y a la semana siguiente por una columna distinta por quienes están en contra del gobierno de López Obrador. Es decir, exactamente. que yo no es que lo quiera ni lo busque y que también ha terminado por convencerme de que ese no es un lugar en el que yo quiera estar para debatir porque no se puede. Entonces, lo otro cierto es que aunque yo participaba, por ejemplo, en redes sociales hace unos años, desde que llegué acá a España prácticamente, ya no lo hago. Prefiero publicar mis columnas que dicen lo que dicen y que intentan tener el espacio suficiente para poner matices y definir y tratar de tener una cierta profundidad, pero no estar debatiendo en redes sociales. Tienes toda la razón, lo más sano. Exacto, digo, aparte no tiene ningún sentido debatir, ¿no? Digo, en alguna ocasión alguien me pidió el consejo que me dijo, oye, es que alguien me está troleando, ¿qué hago? Nada, absolutamente nada, ¿no? Y solito desaparece. Y dicho y hecho, cualquier troll Solito desapareció. desaparece de esa manera, ¿no? Y Cierto. es un poquito la teoría del filósofo Byung-Chul Chan, Byung-Chul Han, que es el enjambre, ¿no? O sea, como el enjambre se va moviendo de un lado a otro, ¿no? Y ataca de repente de un lado y de repente se retrae de otro lado, ¿no? Entonces,
Digo, por ahí va la cosa. Creíamos, sobre todo creíamos que iba a ser un espacio de libertad, un espacio Claro, para diluir la autoridad de unos cuantos, el exacto. espacio para poder tener una vida pública más democrática, pero hemos terminado por descubrir que en realidad muy pocas veces es así. Es decir, uno puede tener un buen uso de las redes, si lo cura, si lo procura, si lo, ¿no? Pero si no, digamos, en el ambiente general de la discusión política, y esto no me refiero solo a México. Claro, en México me toca porque participo y lo veo, Ujú. pero ahora que, por ejemplo, lo veo también en España o en los momentos en que he vivido en Estados Unidos, como tú, Neif, o en otros lugares, pues ves que es exactamente lo mismo, solo que los actores son otros. Exactamente. Sí, no, totalmente, totalmente. Y fíjate, eh, bueno, con esto no sé si valga la pena que sigamos ahí porque hay tanto que quisiera yo comentar, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de decir algo que yo veo tu obra, que obviamente tengo muchos gaps, me faltan muchas cosas que no he leído tuyas, por la distancia me las he perdido, me he perdido momentos, pero me gusta mucho la manera como tú vas navegando y construyendo un universo, tanto a partir de elementos exóticos, realmente James Bondescos, por decirlo de alguna manera, eh, creando universos que tienen que ver con la fascinación de soñar lugares remotos y espacios privados, inaccesibles, mundos que no serán nuestros nunca. Y a la vez te puedes correr hacia hablar de temas muy intensos, muy personales, muy mexicanos, como el 68 o como los grandes crímenes que hemos tenido convertidos en espectáculo, que ese fue el motivo por el que nos reunimos tú y yo la última vez. Y, y, y esto, ¿no? ¿Cómo has hecho también un poco de la política una, una especie de fractal de la cultura, de cómo interpretas y ves los diferentes universos en él? No sé si estoy describiendo un poco o estoy tratando de describir en muy pocas palabras lo que veo de tu trabajo. Pues yo te agradezco mucho, ¿no? El seguimiento y me parece que dices lo que yo creo un poco. O Muy bien. sea, digamos, si intentara, que lo he intentado hacer ahora en estas épocas que son también un poco de revisiones personales. Sí, creo que los temas que más me han interesado desde que empecé a escribir hasta ahora tienen que ver con el poder y cómo el poder construye ciertos saberes, una cosa muy de Foucault, Claro. y la otra es la relación entre la verdad, la mentira y la ficción. Entonces, creo que esos son los dos temas centrales que he escrito a lo largo de mi vida, de una manera u otra. Poder no solamente político, también el poder en las relaciones personales, familiares, amorosas, pero siempre, digamos, es eso. Cómo las relaciones de poder construyen ciertos discursos Ujú. y cómo se establecen esas relaciones problemáticas entre eso, verdad, mentira, ficción. Y de una manera u otra he intentado hacerlo. A veces en escenarios, como dices, Neif, muy alejados de México, Ujú. ¿no? Sobre todo las que publiqué en los años, a principios de los años 2000, ¿no? Ujú. Novelas sobre Alemania, sobre Rusia, sobre Francia, sobre el mundo árabe, ¿no? Eh, y luego cuando volví a vivir a México a partir del año 2007, se volvió inevitable para mí cambiar de escenario y escribir 3 libros sobre México, ¿no? 3 libros sobre esa violencia extrema que hemos vivido. Un libro sobre el tráfico de mujeres y Ujú. la explotación sexual, un libro sobre uno de los casos emblemáticos de la historia criminal mexicana, el caso Florence Cassé, Israel Vallarta y el montaje y la intervención de los medios y del gobierno en este caso, que revelan sobre todo la falta absoluta de justicia que existe en nuestro país. Y una última novela, la más reciente, sobre cómo se pasa de una cierta tranquilidad a una violencia extrema. Eh, y sí, entonces eso ha sido, digamos, en un muy rápido recorrido lo que he hecho, ¿no? Ujú. Y, y bueno, ahora estoy intentando pensar un poco otra vez sobre todos estos temas al mismo tiempo. Mira qué bien. Sí, súper. Alejandro.
Oye, y dentro de todas tus múltiples superpoderes, diría, también te has pasado al mundo del streaming, ¿no? Porque la novela sobre Florence Cassés terminó siendo pues una serie, ¿no? En la que Claro, participas un activamente, ¿no? documental, sí. Entonces, ¿tú cómo ves este salto? A mí me parece que ese es un poquito la vía que debe tomar el material literario. Digo, se tiene que continuar leyendo, pero es una manera de difundir el trabajo de autores como ustedes, como escritores de gran renombre, y que vale la pena seguirlo, ¿no? Platícanos un poquito de esa experiencia en, Pues ahí en el sí, streaming. el experto en lo que ha pasado en esta transición hacia el audiovisual es Nate. Pero bueno, en cualquier caso, digamos, sí, vivimos una época que yo llamaría de imperio audiovisual, de tiranía audiovisual, en donde sin duda, digamos, desde ya finales del siglo XX y ahora todavía más reforzado, pues hemos pasado, digamos, esta que Sartori recién muerto llamaba Homo videns, ¿no? O sea, la idea de que la cultura audiovisual es la más relevante y cómo la cultura escrita ha terminado en un segundo lugar. No que vaya a desaparecer, no que veamos un escenario apocalíptico, pero sí cómo ha terminado siendo marginalizada para prácticamente todas las cosas. Entonces nosotros, bueno, yo me sigo considerando sobre todo un escritor tradicional, un escritor que escribe libros, ¿no? Pero prácticamente todos los escritores que escribimos o escribíamos libros en esta época, de un modo u otro, empezamos a involucrarnos en el mundo audiovisual. Es un paso casi irremediable, ¿no? Muchos de mis amigos escritores ahora están escribiendo series, películas eh, en todas partes del mundo. Entonces, bueno, para mí, digamos, fue una experiencia muy interesante, muy rica, traslado de una novela criminal, esta novela sobre el caso Florence Cassé Israel Vallarta. Primero se hizo una adaptación como podcast y después una adaptación ya como serie de televisión en Netflix en la que yo participé muy activamente. Sí. Y fue muy interesante, quedé muy complacido con la experiencia, pero no deja de ser sobrecogedor para un escritor comparar los números de ventas de un libro, incluso de un libro que tuvo un cierto éxito, como una novela criminal, con los números de las personas que ven una serie de televisión. O sea, es absolutamente abismal. Y eso pues no deja de ser, digamos, eso, sobrecogedor para quienes empezamos pensando que lo más importante eran los libros. No, es terrible, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, que es muy duro, ¿no? Reconocer que, pues que no quiero, no solamente el objeto, pero la meta de tener este libro, de crear este vehículo de información, conocimiento, emociones, experiencias que quieres compartir, pues realmente ahora es como algo transitorio, ¿no? Como algo que, bueno, si sale bien y si no sale, si no se convierte en serie de Netflix, difícilmente va a tener algún impacto más allá de tus 1,200 lectores, si es que te siguen hasta allá. Eso me parece terrible. Pero volviendo a lo de Florence, cuéntanos un poco cómo fue que te clavaste tanto, qué te llevó hacia allá. ¿Fue el asunto meramente de lo absurdo, lo chusco del poder, la tragedia, la pérdida de una tragedia, o fue realmente la maquinaria política policíaca que lo convirtió en esto? Realmente bien, fíjate que lo primero que me llamó la atención es la historia personal. Yo cuando ocurre el caso, no vivía justamente en México, ¿no? En el año 1995 yo viví en España, ¿no? Otra temporada anterior de las varias que he vivido en España. Y en esa época yo tenía una novia francesa. Entonces, el tener una novia francesa y yo siendo mexicano y enterarnos de un caso de una francesa y un mexicano, o sea, lo primero que me llamó la atención fue eso. Entonces, siempre lo seguí por esta pura reflejo.
¿no? De esta curiosidad, digamos, de ese inicio del caso. Cuando ya regreso a vivir a México en el año 2007, el caso está más candente que nunca y me toca verlo pues prácticamente casi en primera línea, ¿no? La enfrentamiento entre los presidentes Sarkozy y Calderón, la Ujú. puja de ese momento. Entonces, claro, se vuelve cada vez más interesante para mí la cancelación del Año de México en Francia, en el que yo iba a participar. Sí. Pues bueno, hay una cierta cantidad de cosas ahí en primera persona que me hacen hacer cada vez más importante el caso. Luego termino leyendo El Teatro del Engaño de Manuel Stills, este fantástico libro de no ficción en torno a la falsa banda del Zodíaco, de la que se acusaban a Israel y a France. Y me pareció que yo podría intentar contar la historia completa, ¿no? Desde la no ficción, pero con las herramientas de la novela. Ujú. Y ahí fue cuando empecé a investigar el caso, ¿no? Un caso en el que he seguido involucrado desde que empecé a investigarlo, ¿no? En el año 2015 hasta ahora. O sea, ya son, eso, pues han pasado 9 años o 8 años de estar vinculado al caso de una manera u otra. Primero en la investigación del libro, luego la publicación del libro, más lo que genera, luego la preproducción de la serie, lo que genera en México, e incluso ahora, pues siguiendo todavía muy de cerca este caso que no se cierra, porque es absolutamente inaudito que desde el 2005 para acá Israel Vallarta sigue en prisión preventiva, sin sentencia. Y una y otra vez, no, o sea, todo lo que ha pasado, cada cosa parece que va a ser por fin el momento en el que, a diferencia de Florence, que salió libre por la decisión de la Suprema Corte en el 2013, y en cambio Ujú. Israel Vallarta, en el mismo caso, por los mismos asuntos, sigue preso. ¿Y cuál es tu punto de vista? Perdón, Alejandro, más añadido esto, ¿cuál es tu punto de vista de independientemente de la culpabilidad, cómo ves tú esto? ¿Cuál sería tu conclusión después de todos estos años? Bueno, la conclusión más terrible, y te tengo que decir que al principio me costó trabajo decirlo y ahora no tengo ningún empacho, es que en México simplemente no existe la justicia. O sea, no existe el Estado de Derecho, sobre todo en materia penal. No me voy a meter, digamos, en otros asuntos donde puede ser que funcione un poco mejor. Pero en términos penales, que son los más graves y por lo tanto los que definen a un país, en México literalmente no existe. No funciona nada en absoluto y es comprobarlo una vez tras otra. Y es uno de los más grandes problemas de nuestro país que ningún gobierno ha sabido resolver. Hemos tenido ya gobiernos de las tres principales fuerzas políticas, el PRI, el PAN y ahora Morena, ¿no? La derecha, la izquierda y el PRI, sea lo que fuere, y ninguno le ha importado transformar verdaderamente un sistema de justicia que no funciona, en donde las cárceles están pobladas de inocentes, donde quien tiene poder siempre se sale con la suya, donde la corrupción es absolutamente permanente, donde la tortura a día de hoy sigue siendo una práctica habitual, y donde entonces, por absurdo que parezca, Calderón es quien aumenta la prisión preventiva oficiosa y luego quien la hace suya y la hace todavía más drástica es López Obrador, ¿no? Eh, y en donde eso permite y existe que uno pueda en México pasar, por ejemplo, como Israel del 2005 para acá, en prisión preventiva, sin sentencia, en una cárcel de máxima seguridad y en donde las presiones políticas desde entonces hasta ahora han sido todavía lo suficientemente fuertes para que se mantenga ahí. México ya fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por la violación a derechos humanos que significa la prisión preventiva oficiosa, y ni así logramos un avance en este caso en específico, pero que no es más que el reflejo de miles y miles de casos más. O sea, la estadística de verdad es que es pavorosa. En México se resuelve el 0.5 de los delitos que se denuncian. Y esto lo digo una y otra vez, 0.5%. Eso significa que en México no existe la justicia para nadie. Alejandro, yo me quedé sin voz, ¿no? No te oímos. Perdón, sí, un poquito ahí esta parte que es terrible, ¿no?
que digo, yo creo es de las grandes conclusiones que llegas en este libro, ¿no? Más que encontrar culpables o no, es la manera como se lleva a cabo el proceso de justicia en este país, ¿no? Pero bueno, ahí, ahora yo voy a regresar un poquito al mundo literario, ¿no? Que creo que es un poco más amable y No Generoso. necesariamente, no necesariamente. más esperanzador, ¿no? ¿Quién Más sabe? ¿Quién amable, sabe? no Tiene razón. necesariamente. Más esperanzador, tal vez. Exacto. Pero platícanos ahorita, ¿en qué estás trabajando, Jorge? Sacaste un libro de cuentos recientemente, este, pero todo el tiempo estás trabajando, siempre tienes ideas en la cabeza, y como dices, ¿no? Publicas historias que pasan en la Guerra Fría, después te saltas a situaciones reales y actuales en México, pasas por cuestiones personales, como un libro que describes sobre tu padre, ahora cuentos. Platícanos un poquito qué sigue, ¿no? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué hay ¿no? Bueno, ahora estoy escribiendo un ensayo largo, también con una investigación muy profunda. Estoy escribiendo una historia de la ficción, ¿no? O sea, justo como les decía, es uno de los temas que más me han obsesionado, cómo funciona la ficción, en qué medida se relaciona con la verdad y con la mentira, y cómo producimos los seres humanos ficciones para sobrevivir, para darle sentido al mundo, para darle sentido a nuestra sociedad, y cómo vivimos todo el tiempo en medio de ficciones, ¿no? Pues ese es el proyecto en el que estoy ahora. No, suena buenísimo, suena Ujú. excelente. Suena excelente. Oye, y ahora yo te vuelvo a regresar hacia el rollo más bien político. Y cuando escribiste del 68, ¿cómo fue tu proceso? Fíjate que yo siempre me he preguntado cómo alguien de mi generación se acerca a eso, ¿no? ¿Cómo lo retoma? ¿Por qué lo retoma? ¿Cuáles son tus indicadores, ¿no? ¿Cuáles son este camino que seguiste para llegar ahí? ¿Con qué objetivo? O sea, yo me imagino muchas de las razones por las que puedes haber llegado ahí. En el 68. Pero, y eso termina marcándote un poco. Más cuando mi padre había estudiado en la UNAM, era médico de la UNAM y nos hablaba de lo que había pasado en el 68, que él había estado cerca de ir a la Plaza de las Tres Culturas en ese momento, aunque ya no llegó a ir. Cómo no se hablaba del 68 en ningún momento en nuestra infancia y juventud, en la escuela ni en ningún otro lado. Entonces era como un vacío del año en el que nací. Pues yo supongo que ese fue el disparador que Mm, hizo que quisiera tratar de entender qué había pasado en el 68 desde el punto de vista de cómo reaccionaron los escritores y artistas de la época frente al movimiento estudiantil. Y a partir de ahí fue que empecé, ¿no? También esa investigación que finalmente se convirtió en el libro que se llama La imaginación y el poder, ¿no? mm, Tratar de entender a través de esa mirada, ¿no? De todo un grupo de escritores e intelectuales de la época, qué había pasado efectivamente en ese momento también definitorio, pues, de la historia reciente de México. claro. Alejandro. Muy bien. Digo, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero la verdad es que voy a dejar la palabra a las últimas preguntas a Nate, porque les No, digo, yo no, tú, hombre, me carajo. siento, me siento en medio como referee de No, ping pong, no, No, pero ¿cómo crees? todo muy bien, ¿no? Alejandro, muchas gracias. Hombre, por favor. Bueno, ahí en esta parte de que regresamos a la parte política, ¿no? Eh, y habías platicado hace unos momentos esto de cumplir deadlines, ¿no? Con tu columna del Reforma, ¿no? Y la quiero mezclar ahí un poquito con lo que comentábamos sobre las redes sociales, ¿no? Porque últimamente tus columnas han sido como muy
muy llamativas a cierta gente, que lo que hacen es que publican, o sea, ponen tu columna, ¿no? Y tú que te has separado un poquito de esto, ¿cómo has recibido esto que la gente pone tu columna y que me imagino han de llegar mentadas e insultos por todos lados, ¿no? Bueno, como te digo, desde hace unos, pues ya varios meses he decidido no enterarme. Pero te diría, digamos, hasta donde me enteraba, hasta la época en la que me enteraba, sí, a veces esto también pasa. También me parecía muchas veces muy incómodo, y no deja de serlo, ¿no? Pero bueno, esa es parte de la libertad también, digamos, de la discusión. Que cosas que yo ponía en la columna, no la columna entera, sino una sola afirmación sacada de contexto, a veces era retuiteada o puesta por un sector de la oposición o por un sector del gobierno para atacarse mutuamente, o sea, ser utilizado también en una batalla que no es la tuya. Y eso, por supuesto, es incómodo y por supuesto, además, genera, desde luego, reacciones y lo típico de Twitter, que es un medio sobre todo emocional. Y al ser un medio emocional, pues tenemos que saber que sobre todo lo que ahí aparece son casi siempre las reacciones más inmediatas y más agresivas o más burlonas o más irónicas para prácticamente cualquier cosa. El medio está diseñado para eso. O sea, el problema de X ahora, digo, ya no solo es que además de ser un medio privado donde depositamos nuestra vida pública, es un medio privado después de nuestra vida pública que tiene un solo dueño, bueno, esto el Neif lo sabe todavía mucho mejor, tiene un solo dueño que él pone las reglas del juego y las cambia cada vez que se le ocurre y nosotros No, seguimos, bueno, yo no, pero seguimos ahí, o sea, nuestra discusión pública del planeta está ahí donde un solo señor decide cuáles son las reglas. Y segundo lugar, un medio que ya desde antes de que él llegara está diseñado para no fomentar la profundidad ni los matices, sino lo inmediato, para ser, por lo tanto, sobre todo un medio emocional, para fomentar además el anonimato, y desde el anonimato se pueden decir muchas más cosas con mucha más violencia o con mucha más ironía de las que se dicen normalmente. En un lugar donde lo que se persigue es la satisfacción emocional de tener retweets, bueno, ahora se llamarán reacts, o no sé cómo se llamará eso ahora, sí, tú sabrás mejor, ¿no? Ya no pueden decir uno ni tweets ni retuitear, exiar, no sé cómo se dice. Bueno, en cualquier caso, para sentirse solo uno bien, porque tiene más retweets, como en las otras redes uno tiene más likes, donde es una cuestión entonces puramente narcisista que da la impresión de estar buscando un diálogo con los otros que en realidad es falso. Entonces, bueno, frente a todas, digamos, estas condiciones, pues simplemente es trágico que nuestra discusión pública o buena parte de la discusión pública esté ahí, en donde lo que se fomenta es justamente lo contrario de la profundidad, los matices, la empatía y la discusión. cierto. Bueno, pues le voy a hacer caso a Alejandro porque siempre yo estoy peleándome con él por el tiempo, porque él es aquí el que realmente controla los aspectos técnicos, lógicos y administrativos y todas las cosas importantes de esto. Eh, pero rápido, nada más que quisiera yo terminar con una pregunta compuesta, un poco con dos elementos que a mí me llaman mucho la atención, que a lo mejor no sé si te interese, pero si te interesa explicarlos, me dará mucho gusto. Es este interés que tienes por la ciencia, pero siento yo que por la ciencia, como bien dijiste hace un momento, y en el marco de un poder. Por ejemplo, pienso en la energía nuclear, por ejemplo, que alguna vez hablaste de eso también. Y cómo te parece interesante, qué es lo que te ha jalado hacia allá, alguien que viene de las leyes, como tú, obviamente con intereses disparados hacia todas las direcciones, porque obviamente el universo te interesa completo, no tengo la menor duda, pero sí me parece muy interesante cómo, cómo ves tú la estructura de la ciencia montada o acomodada dentro de la estructura de la ideología y dentro de la estructura del poder. ¿Qué podrías decirnos de esto? Perdona por esa pregunta tan abstracta. No, pero digamos, exacto, es otro de los temas que me fascina, ¿no? Digamos, primero, cómo se fue construyendo poco a poco el conocimiento científico, Uh -huh. eh, cómo, digamos, pasamos de una etapa mágica
una etapa, digamos, basada sobre todo en la religión y en la intuición. A partir de los griegos, una etapa de hacerse por lo menos las primeras preguntas centrales e intentar responderlas, y luego llegar al Renacimiento y empezar a ir formando un método para que ese conocimiento no es que pierda su carácter tampoco ficcional, pero cómo se va haciendo cada vez más riguroso y cómo las ficciones que no cumplen ciertas condiciones se van desechando. Y eso es a lo que llamamos verdades científicas. Pero también como todo esto, inevitablemente, como toda producción de saber, siempre ha estado queriendo ser controlado por quienes tienen poder. Y como la ciencia, que parecería, entonces ya en nuestra época moderna, un ámbito objetivo y claro, no, siempre ha sido objeto también de la manipulación ideológica y política. Digo, pensemos simplemente en la ciencia durante la Alemania nazi o en la ciencia durante el estalinismo, ¿no? Manejadas directamente con criterios ideológicos y no con criterios que se habían construido penosamente de falsibilidad y de verificación constante de las teorías científicas, y cómo al día de hoy la ciencia sigue estando manipulada todo el tiempo, ¿no? O sea, sabemos claramente que estamos en unas condiciones de cambio climático que en realidad es de calentamiento global. Y aún así, ¿no? La mitad de la gente, por ejemplo, en Estados Unidos, donde vive Snape, creen que es una invención ideológica, ¿no? No importa que haya datos concretos, no importa que haya cifras, no importa que haya maneras de comprobarlo, si no lo crees, terminas pensando que se trata de una manipulación ideológica de la izquierda. Y como eso, pues prácticamente todo, la manera como, ¿no? La ciencia irremediablemente está ligada con la manipulación ideológica de la ciencia. En esta época, o sea, no en esta época de posverdad o de fake news, no importan los datos concretos, o sea, la gente los manipula a su antojo, incluso las cuestiones más claramente científicas, para atacar o para defender posiciones. El reciente huracán en Acapulco, ¿no? Eh, los mismos datos utilizan quienes intentan defender que el gobierno actuó rápidamente, que los que indican que el gobierno actuó con enorme lentitud, y los datos parecerían ser los mismos, porque lo puramente científico no basta. Claro, no, por supuesto, ese marco ideológico y político es el que determina finalmente cómo los leemos, los interpretamos. Pero bueno, Alejandro, tú dirás. No, la verdad es que, Jorge, ha sido un gustazo oírte, ¿no? Igualmente. La verdad es que nos podemos extender horas y horas y horas, ¿no? Pero ya te podremos invitar a otro programa, y ahora sí que dejaré las últimas palabras a Neif y a ti. Pues muchas No, pues gracias. nada, sí, muchísimas gracias. Tenerte aquí ha sido un honor, un privilegio y un gustazo. Y bueno, espero que podamos vernos en persona en un futuro no muy remoto. Y un gusto poder hablar de toda tu obra en brevísimos, telegráficos bloques, pero por lo menos pudimos dar un boceto de lo que creo yo que has hecho, que es obviamente solamente es una miradita rápida a lo que tú has hecho, que es muchísimo. Jorge, muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias, de veras, un placer como siempre verte, Neif. No, Muchísimas igualmente, gracias, igual. Alejandro, No, un hombre, placer. No, hombre, caramba. muchas gracias. Gracias, Gracias. pues, amigos Buenas de noches Zona desde de acá. Contagio. Sí, pues claro. ¿No? No, no, digo, no, no, adelante. No, no, pues Te muchísimas gracias. interrumpí. Ah, No, no. solo estaba despidiéndome. Ah, no, no, perdón, pensé que estabas diciéndome algo más. No, nada, No, gracias por estar con nosotros, amigos de Zona de Contagio. Díganle a sus tías, abuelas y a sus primos que vengan a ver a Jorge Volpi. Les va a encantar y les va a hacer mucho bien. Van a entender muchas cosas y pues hasta la próxima hasta y la gracias, próxima. Muchas Jorge. gracias. Gracias, Alejandro.